¿Alguna vez has sentido ese miedo paralizante, como si algo invisible intentara borrar tu fe? Ese momento en que tu corazón se acelera, tus pensamientos se confunden y todo parece amenazar tu paz interior. Quizás sea el miedo a perder algo importante, a no ganar una batalla, o incluso a enfrentar algo que no puedes controlar. Pues bien, el miedo tiene el poder de rodearnos desde dentro, como una sombra que crece cuando la luz de la fe se desvanece. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de transformar este miedo en una valentía inquebrantable? Que hay un secreto espiritual revelado en las palabras del Salmo 27, uno de los textos más poderosos de la Biblia, capaz de reavivar la confianza incluso en los días más oscuros. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque el Salmo 27 no es solo una oración, sino una declaración de guerra espiritual contra el miedo. David, el hombre que escribió estas palabras, no estaba en un momento de tranquilidad. Estaba rodeado de enemigos, traicionado por sus seres queridos, huyendo para salvar su vida. Y sin embargo se atrevió a decir: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Es como si desafiara la oscuridad, afirmando con convicción que ningún mal, ninguna amenaza, ningún ataque sería mayor que la presencia de Dios. El doctor David Yonggi Cho, uno de los mayores maestros de fe y oración de nuestro tiempo, enseñó algo muy similar. Dijo que el verdadero poder espiritual no nace de la ausencia de dificultades, sino de la presencia constante de Dios en medio de ellas. Y al estudiar el Salmo 27, nos damos cuenta de que David descubrió precisamente esto: la valentía que se mantiene firme incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. No es una valentía humana, impulsiva ni pasajera. Es una valentía que nace del alma, moldeada por la intimidad con Dios, fortalecida por la oración y sostenida por la certeza de su cercanía. Incluso cuando el silencio parece reinar, quédate conmigo hasta el final, porque comprender este salmo es más que aprender sobre la fe. Es descubrir el secreto de la presencia que disipa el miedo, de la luz que vence cualquier oscuridad. ¿Cuántas veces has intentado ser fuerte solo, pero has sentido como si algo invisible te estuviera drenando las fuerzas? David también pasó por esto, pero en medio de la angustia hizo algo que lo cambió todo. Eligió adorar, incluso en medio de la guerra. Eligió buscar el rostro de Dios cuando todos los demás solo buscaban una salida. Esta es la esencia del Salmo 27. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de mantenerse firme incluso temblando por dentro. Es confiar en algo más grande que lo que ven los ojos. Es caminar por fe, no por vista. Y cuando comprendes esto, algo cambia en tu interior. Tu corazón se calma, tu mente se fortalece y tu espíritu encuentra descanso. El doctor Cho dijo que la oración es el oxígeno del alma y que todo miedo se disuelve cuando la presencia de Dios llena el espacio de la desesperación. Y quizás esto es lo que David experimentó al escribir cada palabra de este salmo, una valentía que no provenía de afuera, sino de adentro, infundida por el Espíritu mismo. Así que, si enfrentas algo que te atemoriza, si hay una batalla invisible que te roba la paz, te invito a sumergirte en este salmo conmigo, porque lo que revela puede transformar por completo tu forma de afrontar tus días. Ahora, entendamos juntos cómo David descubrió el secreto del coraje inquebrantable y por qué esa misma fortaleza todavía está disponible para aquellos que eligen confiar. David no escribió el Salmo 27 en un palacio tranquilo, rodeado de comodidad y seguridad. Lo escribió en medio del caos, cuando el peligro era real, cuando cada paso podía ser el último. Lo perseguían enemigos, quizás incluso traicionado por aquellos en quienes confiaba profundamente. Su propia historia fue una mezcla de fe y miedo, victoria y agotamiento. Pero es precisamente allí, en medio de la tormenta, donde David encuentra algo que el mundo no podía darle:
la certeza de la presencia de Dios. Y es curioso pensar cómo reaccionan los seres humanos cuando se sienten acorralados. La mayoría huye, calla, se rinde. Pero David hizo lo contrario. Transformó el miedo en oración, el dolor en adoración, la desesperación en fe. A medida que la oscuridad crecía a su alrededor, se volvió hacia la luz que llevaba dentro. Este es el gran punto de inflexión espiritual. Comprender que la valentía no nace de lo externo, sino de lo que se fortalece en nuestro interior. Cuando escribió: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?», no se convencía a sí mismo con palabras bonitas. Declaraba una verdad oculta, nacida de su íntima relación con Dios. Comprendió que la luz divina no era solo un símbolo de esperanza, sino una fuerza real que lo guiaba a través de la confusión. Era como si dijera: aun cuando el miedo grita, hay una voz más poderosa dentro de mí que me dice: confía. ¿Cuántas veces te has sentido así? Rodeado, sin salida, como si todo estuviera en tu contra, pero de repente algo en tu interior te susurra: no te rindas. Esta voz es la misma que le habló a David. No proviene de la razón, sino del espíritu. Y ahí reside el secreto de una valentía inquebrantable. No se trata de eliminar el miedo, sino de seguir adelante a pesar de él. Tras bambalinas de esta historia, David vivía como un fugitivo, escondido en cuevas, durmiendo a la intemperie, escuchando rumores de traición y rodeado de incertidumbre. Humanamente tenía todas las razones para sucumbir, pero en lugar de alimentar el miedo, eligió alimentar la fe. Miró a lo invisible y dijo: aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. ¿Qué clase de fuerza es esta? Es la fuerza de quien ha aprendido que la protección divina es más fuerte que cualquier muro construido por manos humanas. El doctor David Yonggi. Yo solía decir que la verdadera fe comienza donde los ojos humanos dejan de ver. Y eso es precisamente lo que revela el Salmo 27. La valentía de David no era emoción, sino convicción. Sabía que Dios no solo lo libraba de las batallas, sino que lo sostenía en ellas. Y esta mentalidad lo cambia todo, porque cuando la presencia de Dios se hace real en el alma, el miedo pierde su poder. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo muy poderoso escondido entre las líneas de este salmo. David habla de la casa del Señor, de morar en la presencia de Dios todos los días de la vida. Pero, ¿qué significa esto realmente? No es un lugar físico, sino un estado mental. La decisión de permanecer cerca de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor intenta distanciarnos. Es un viaje interior. Considera esto: mientras sus enemigos lo rodeaban desde afuera, David se fortaleció por dentro. Comprendió que la verdadera guerra no se libraba con espadas, sino con pensamientos. El miedo intentó decirle: vas a perder. Pero la fe respondió: el Señor es la fuerza de mi vida. Este diálogo interior es lo que define el destino de cualquier persona. Y quizás aquí es donde muchos se desvían, porque escuchan más las voces externas que la voz que viene de dentro. Cuando el miedo crece, hace ruido. Usa el silencio de Dios como argumento, intentando convencer al alma de que está sola. Pero es precisamente en este silencio que Dios habla con mayor profundidad. David lo descubrió. Comprendió que a veces Dios no quita el valle, sino que enciende una luz interior. Y esa luz basta para seguir caminando. La valentía que nace de la presencia es diferente a la valentía humana. La valentía humana depende de resultados, garantías y certezas visibles. Pero la valentía espiritual nace de la confianza. Es cuando dices: aunque no lo vea, creo. Esta es la fuerza que sostiene a quienes oran, a quienes persisten, a quienes deciden no rendirse. Y esto nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en tiempos de crisis. ¿Con qué frecuencia intentamos resolverlo todo solos, con prisa, con miedo a esperar? David, aunque era un guerrero, comprendió que algunas batallas solo se ganan de rodillas. No confió en la espada, confió en la presencia.
Y fue esta decisión, esta mentalidad de entrega y dependencia, la que lo transformó en un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que se esconde tras este salmo es una lección de transformación interior. David no le pidió a Dios que destruyera primero a sus enemigos. Le pidió que lo ayudara a mantenerse firme. Quería luz para sus ojos, fuerza para su corazón y paz para seguir adelante. Esta es la verdadera victoria, cuando el caos ya no roba la fe. Cuando el alma, incluso herida, sigue cantando. Y es hermoso darse cuenta de cómo este salmo ha trascendido los siglos y aún habla al corazón de quienes luchan hoy. Porque las batallas han cambiado en forma, pero no en esencia. Los enemigos externos pueden tener diferentes nombres: deuda, ansiedad, pérdida, decepción, pero el enemigo interno sigue siendo el mismo: el miedo. Y es contra él que esta oración se yergue como un escudo invisible. David descubrió que la presencia de Dios no es solo un refugio, sino también un campo de fuerza espiritual. Transforma el ambiente interior. La mente se calma, el corazón se calma, y lo que antes parecía imposible comienza a reorganizarse en nuestro interior. Esta es la verdadera valentía. Mantenerse firme cuando todo te dice que te acuestes, y si observas con atención, te darás cuenta de que el Salmo 27 no es una declaración de confianza en uno mismo, sino de dependencia divina. David no dice, soy fuerte, sino el Señor es mi luz. Esto cambia por completo el enfoque central de la historia. La victoria no es sobre el enemigo, sino sobre el miedo mismo. Cada palabra de este salmo es como una llave, y cuando aprendes a usarla, algo en tu interior se abre. Tu mente vuelve a ver, tu alma respira de nuevo y tu espíritu encuentra dirección. Es como si Dios mismo te dijera, no tienes que vencer solo, solo tienes que confiar. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Hay algo profundamente misterioso entre las líneas del Salmo 27, algo que va más allá de las palabras, de la poesía e incluso del contexto histórico. Es como si David hubiera dejado allí, oculto en cada verso, un código espiritual, una clave que revela el secreto de una valentía inquebrantable. Y este secreto no reside en cómo enfrentó a sus enemigos desde afuera, sino en cómo se fortaleció desde dentro. David no era invencible por no tener miedo. Era invencible porque aprendió dónde el miedo perdía su poder: en la presencia de Dios. Es curioso pensar cómo, a veces, nos pasamos la vida intentando luchar con nuestras propias fuerzas, acumulando estrategias, planes y justificaciones. Queremos vencer el miedo con la lógica, cuando el miedo es en realidad una guerra espiritual. David lo comprendió desde muy joven. Comprendió que la valentía no es la ausencia de debilidad, es la decisión de perseverar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Y precisamente por eso declara, una cosa he pedido al Señor, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esta frase es más que una petición, es una declaración espiritual. Es David diciendo, no solo quiero la ayuda de Dios, quiero su presencia. Quiero morar donde Él está, porque ahí es donde el miedo pierde su derecho a hablar. El doctor David Yonggi Cho solía decir que la oración es la atmósfera donde el miedo sofoca. Creía que la presencia de Dios no era un concepto teológico, sino una realidad transformadora, un lugar que transforma el ambiente interior. Cuando oras, algo sucede. La mente se aquieta, el corazón se reorganiza y el Espíritu de Dios ocupa el espacio donde antes residía la ansiedad. Es como si el alma aprendiera a respirar de nuevo. Y quizás por eso David, a pesar de ser un guerrero con las manos manchadas de sangre, eligió la oración como su arma más poderosa. Comprendió que la victoria comienza antes de la batalla, en el lugar secreto donde nadie ve. Este es el punto en el que la fe deja de ser solo una creencia y se convierte en una relación. Cuando David habla de habitar en la casa del Señor, no se refiere a un templo físico.
Habla de permanecer conectado a la presencia, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Es una decisión de mentalidad, una elección consciente de no alejarse del centro de luz. Y eso lo cambia todo, porque el miedo se alimenta de la distancia. Cuanto más lejos de Dios, más fuerte grita. Pero cuanto más te acercas, más se silencia el miedo. El secreto de una valentía inquebrantable reside en la intimidad. No se trata de la magnitud de la fe, sino de la profundidad de la conexión. David no era perfecto. Cometió errores, cayó y se desesperó. Pero con cada caída regresaba al mismo lugar, el altar. Es allí donde se renueva la fuerza espiritual. Es allí donde el corazón cansado aprende a descansar. Y quizás esta sea la verdad oculta del Salmo 27, que la valentía no viene de afuera, sino de encontrar a aquel que mora en nuestro interior. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. David no le pidió a Dios victoria, riqueza ni estabilidad. Pidió presencia, y esto revela algo poderoso. Quienes tienen presencia ya tienen todo lo que necesitan. La valentía de David no fue autosuficiencia, sino entrega. No intentó controlar lo incontrolable, simplemente se mantuvo cerca de la única fuente de seguridad que realmente existe. Es como si dijera: Señor, no necesito que el mundo cambie. Necesito que me acompañes en mi camino. Y esta clase de fe es poco común, porque requiere desapego, entrega y confianza plena. Requiere reconocer que hay cosas que el esfuerzo humano jamás podrá lograr, pero que la presencia divina puede transformar en segundos. El Dr. Cho solía hablar de esto en sus mensajes. La oración es el aliento del alma. Sin ella el espíritu se desanima. Y ese es precisamente el punto. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. No hace desaparecer el miedo por arte de magia, pero sí pone la fe en primer plano, donde puede dominar las emociones. Por eso, las personas que viven en intimidad con Dios parecen tener una fuerza inexplicable. No es que no sientan miedo, sino que han aprendido a escuchar otra voz. Una voz que dice: aunque todo parezca desmoronarse, aquí estoy. Y cuando esta voz resuena en el corazón, algo cambia irreversiblemente. La mente que antes dudaba empieza a ver posibilidades. El corazón tembloroso empieza a latir con firmeza. El viaje deja de ser una lucha desesperada por la supervivencia y se convierte en un camino de transformación interior. El coraje entonces deja de ser una emoción, es una decisión, una elección que se repite a diario: permanecer. David comprendió que la fuerza espiritual se cultiva en silencio, no con prisa. No intentó demostrarle nada al mundo, simplemente buscó la mirada de Dios. Esta es la verdadera revolución de la fe, cambiar tu enfoque. Mientras el miedo te mantiene atrapado en tus circunstancias, la presencia te enseña a ver más allá de ellas. Es la mentalidad que transforma a la gente común en gigantes espirituales. Hay una belleza sencilla pero profunda en este versículo. Cuando David dice: en la casa del Señor moraré todos los días de mi vida, describe el estilo de vida de alguien que vive consciente de la presencia de Dios, incluso en la vida cotidiana. Es despertar y recordar que Dios está ahí. Es enfrentar el caos sabiendo que el alma tiene refugio. Y cuando esta conciencia se vuelve constante, la vida cambia. Las dificultades continúan, pero la paz no se pierde. Esta es la diferencia entre reaccionar y permanecer. Quienes viven lejos de Dios reaccionan al miedo. Quienes moran en la presencia se mantienen firmes, incluso cuando el miedo intenta aullar. Esta es la valentía que no se derrumba, la valentía que nace de dentro. Y quizás esto es lo que tanta gente echa de menos hoy: un retorno a la presencia. Menos prisa, más silencio. Menos intento de control, más entrega. Porque es en el espacio del encuentro donde renace la fuerza. El Salmo 27 no es un himno a la victoria, sino a la fe firme.
Es el retrato de alguien que aprendió que no hay refugio más seguro que el corazón de Dios. David descubrió que la valentía no se construye con discursos, sino con la oración, que el poder no proviene del trono, sino del altar, y que cuando el alma aprende a morar en su presencia, ningún temor puede apartarla de allí. Este es el secreto que atraviesa generaciones, el mismo que sostuvo a David, inspiró al Dr. Cho y continúa transformando vidas hoy. La presencia de Dios es el único lugar donde el miedo no puede sobrevivir. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Vivimos en una época en la que las batallas ya no se libran solo con espadas y escudos. Hoy las guerras son internas, silenciosas y a menudo se libran en la mente. La ansiedad, el miedo al futuro, las pérdidas que han dejado profundas cicatrices, el peso de la rutina y la incertidumbre sobre el mañana. Todo esto se ha convertido en el campo de batalla de nuestra generación. Y es precisamente por eso que el Salmo 27 sigue siendo tan oportuno, tan necesario y tan vivo. Es, en cierto modo, un arma espiritual moderna, un escudo invisible que nos protege del desánimo cuando todo parece perder su sentido. Cuando David declaró: «El Señor es mi luz y mi salvación», Shini hablaba de algo que trasciende el tiempo. Afirmaba una verdad que aún hoy tiene fuerza. La presencia de Dios es la única luz que el miedo no puede apagar. Y si observamos con atención, el miedo que enfrentamos ahora no es muy diferente al que enfrentó David. Las circunstancias han cambiado, pero la sensación de estar rodeado, sin salida, sigue siendo la misma. La diferencia radica en cómo reaccionamos. Muchos intentan resolver el miedo con distracción, otros intentan superarlo con fuerza de voluntad. Pero David nos muestra otro camino, el de la presencia. El Salmo 27 es una oración para el presente. No es un texto antiguo y lejano, atrapado en las páginas de un libro sagrado. Es una estrategia espiritual para quienes atraviesan momentos difíciles y necesitan valentía para seguir adelante. Antes de salir de casa, lee este salmo. Antes de tomar una decisión importante, ora con él. Notarás que algo sucede en tu interior. El miedo comienza a desvanecerse y la fe cobra más fuerza. Porque cuando la voz de Dios resuena en el alma, ninguna otra puede dominarla. El doctor David Yonggi Cho dijo que la valentía nace cuando el Espíritu Santo te revela que no estás solo. Esta frase encierra una profunda verdad. El miedo siempre crece en la soledad. Cuando la mente se siente abandonada, se debilita. Pero cuando el corazón comprende que el Espíritu Santo está ahí, presente, involucrado incluso en los detalles más simples, algo se enciende en su interior. Es el aliento de vida que restaura lo que el miedo había intentado sofocar. Y es en ese momento que la fe deja de ser teoría y se convierte en realidad. A menudo, no es la magnitud del problema lo que destruye la paz, sino la magnitud del vacío en quienes lo enfrentan. El Salmo 27 llena este vacío. Nos recuerda que Dios no es un espectador distante, sino un aliado constante. Y esta conciencia lo cambia todo, porque la valentía no proviene de eliminar riesgos, sino de saber que hay una presencia mayor caminando a tu lado, incluso cuando no entiendes el camino. Piensa por un momento en las dificultades que enfrentas hoy. Quizás sea el miedo a no poder sostener algo importante. Quizás sea el peso de una pérdida que el tiempo aún no ha sanado. O quizás sea esa sensación de que todo lo que haces no es suficiente. Todos estos sentimientos vistos a través de ojos humanos parecen insuperables. Pero el Salmo 27 nos enseña a cambiar nuestra perspectiva, a ver a través de la fe. Es como una ventana abierta al cielo que nos recuerda que sobre las nubes hay un sol que nunca ha dejado de brillar. Y esta es la transformación que produce la presencia de Dios. No cambia el panorama exterior, sino la perspectiva interior. El miedo puede permanecer, pero pierde su poder para controlarte.
La ansiedad puede intentar envolverte, pero ya no dicta el ritmo de tus pasos. Es la valentía que nace del espíritu y madura en la práctica de la fe. La valentía espiritual no se mide con gritos, sino con constancia. Es seguir creyendo cuando todo parece incierto. Es levantarse de la cama en un día difícil y decir, Señor, mi fuerza viene de ti. Este es el lenguaje de la fe que David nos enseñó y que el Dr. Cho reforzó con su propia experiencia. Soportó momentos de enfermedad, oposición y presión, pero nunca dejó de repetir, el Espíritu Santo es mi consuelo. Fue esta convicción la que lo mantuvo de pie, con un corazón firme y una mente en paz. El Salmo 27 es, por lo tanto, un manual para los días oscuros. No promete un camino sin dificultades, pero sí garantiza una presencia constante en medio de ellas. Y eso lo cambia todo. Porque cuando sabes que Dios está contigo, la desesperación pierde su sentido. La mente que antes daba vueltas en círculos comienza a encontrar rumbo. Las emociones, antes inestables, recuperan el equilibrio. E incluso las decisiones difíciles se guían por una paz que el mundo no comprende. Hay una verdad oculta aquí, que pocos comprenden. La verdadera valentía no proviene de la respuesta de Dios, sino de esperar en Él. David no se volvió valiente solo por ver milagros, sino por permanecer en silencio y confiar hasta que el milagro llegara. Esta mentalidad es poco común hoy en día, en un mundo que valora los resultados inmediatos. Pero es sobre este cimiento que se construye una fe sólida, la que resiste los vientos sin quebrarse. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque este salmo tiene una dimensión espiritual que afecta directamente nuestra forma de vida. Cuando David dijo que quería morar en la casa del Señor todos los días de su vida, se refería a la constancia espiritual, a cultivar una presencia diaria, no solo a buscar a Dios en tiempos de crisis. Y quizás este sea el mayor desafío de la vida moderna, encontrar tiempo para conectar con lo eterno en medio del ruido del mundo. Pero cuando decides hacerlo, todo empieza a alinearse. Tus emociones encuentran descanso, tu cuerpo se fortalece, tu mente se despeja. El coraje se vuelve casi palpable, como una energía silenciosa que emana de tu interior. Es el Espíritu Santo recordándote que no estás solo y que mientras tengas fe, aún hay un camino. Este es el poder del Salmo 27. No solo te enseña a orar, sino a vivir con propósito y confianza. Es un recordatorio diario de que la presencia de Dios es el verdadero refugio contra el miedo y el desánimo. Al leer estas palabras con el corazón abierto, sientes que no solo estás repitiendo versículos, sino que recibes dirección, fortaleza y paz. Y quizás por eso, incluso después de siglos, este salmo sigue resonando en las almas que luchan por mantenerse firmes. Porque habla de algo que el tiempo no puede borrar, la valentía que nace de la fe. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. David venció gigantes, guerras, traiciones e incluso el silencio de Dios. Pero su mayor victoria no fue sobre enemigos visibles, sino sobre el miedo invisible que intenta dominar el corazón humano. Porque al final, el verdadero campo de batalla siempre estuvo en el interior. Lo que hace tan poderoso al Salmo 27 es precisamente esto. No surge de un trono, sino de un refugio. David escribe como alguien que ha aprendido que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, sino un refugio en medio de él. Y esta es la diferencia entre quienes simplemente creen y quienes confían de verdad. La valentía inquebrantable no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante incluso temblando. Es caminar con Dios cuando el suelo parece desmoronarse, cuando los planes se desmoronan y el corazón quiere rendirse. Es mirar el caos y decir, aún así creo. Esta es la esencia de la fe madura, la fe que no depende de las circunstancias, sino de la presencia.
La fe que no necesita entenderlo todo para seguir creyendo. El doctor David Yonggi Cho solía decir que la fe no es una emoción, es una decisión espiritual que se repite a diario. Y eso es precisamente lo que vemos en David, un hombre que eligió confiar, incluso cuando el silencio parecía más fuerte que las respuestas. Comprendió que la presencia de Dios no elimina las tormentas, pero sí cambia por completo la forma en que las sorteamos. Porque cuando Dios está contigo, incluso el viento más fuerte se convierte en parte del proceso de aprendizaje. Y quizás aquí es donde muchos tropiezan, confundimos la fe con la huida. Queremos que Dios nos quite la carga, pero a veces quiere fortalecernos para llevarla. Queremos que calme el mar, pero quiere enseñarnos a caminar sobre las olas. Y es en este proceso que el alma se transforma. El miedo cede terreno, la mente se renueva y el corazón aprende a descansar. Es un viaje de transformación interior, donde el refugio ya no es un lugar físico, sino un estado mental. Cuando David dice, «El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿a quién temeré?», no intenta ser valiente. Declara una verdad conquistada con lágrimas. La fortaleza no estaba hecha de muros, sino de confianza. Y esa es la misma fortaleza que puedes construir hoy. Un espacio sagrado dentro de ti, donde ninguna tormenta pueda penetrar. Es el lugar donde el miedo calla y la fe habla con voz firme. Hay una verdad oculta que recorre el Salmo 27. La presencia de Dios es más fuerte que cualquier sombra que el enemigo intente proyectar. La oscuridad puede rodear, pero nunca vence a la luz. Y David lo sabía. Aprendió que la valentía espiritual no se alcanza con la fuerza, sino con la entrega. No se alcanza con la prisa, sino con la persistencia. Por lo tanto, su fe se convirtió en un refugio, no solo para él, sino para todos los que vinieron después. El Salmo 27 es un retrato de esta entrega. Comienza con confianza, atraviesa la angustia y termina con esperanza. Es un recordatorio de que el camino de la fe está lleno de altibajos, pero siempre con la dirección correcta. Y esa dirección es el rostro de Dios. Por eso David dice, «Escucha, oh Señor, cuando te invoco. Ten piedad de mí y respóndeme. Mi corazón te dice, busca mi rostro. Tu rostro, oh Señor, buscaré». ¿Ves lo que se esconde aquí? La fe no es una teoría, es un encuentro. Cuando aprendes a buscar el rostro de Dios en medio del dolor, algo en tu interior cambia. Las preguntas persisten, pero la angustia cambia de tono. Porque cuando su presencia se convierte en refugio, el miedo se aquieta y el alma vuelve a respirar. David comprendió que el verdadero milagro no es salir de la cueva, sino encontrar la luz interior. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque existe un nivel de confianza que va más allá de lo que pedimos o esperamos. Es cuando la fe deja de ser una búsqueda de respuestas y se convierte en una forma de descanso. Es el momento en que el alma comprende que, incluso sin comprenderlo todo, está a salvo. Es ahí donde nace la paz que el mundo no puede dar. La paz que proviene de saber que Dios sigue en control, incluso cuando todo parece estar fuera de su alcance. Esta clase de fe no se aprende en días fáciles. Nace en las madrugadas, cuando el corazón llora, pero aún ora. En los días en que la mente duda, pero el espíritu insiste en creer. Es la fe que madura cuando el tiempo parece alargarse, pero el amor de Dios sigue sosteniéndolo. David experimentó esto tantas veces que al final ya no necesitó pruebas. Sabía que el mismo Dios que lo libró del gigante también lo sostendría en el desierto, y por eso este salmo abarca siglos y sigue sanando almas. Porque no habla de un Dios lejano, sino de un Dios que camina con nosotros, que llora con nosotros, y que nos enseña a mantenernos firmes incluso cuando la tierra tiembla. Es un recordatorio para toda persona que alguna vez se haya sentido perdida, cansada o rodeada. La fe es el refugio que el miedo jamás podrá derribar. El doctor Cho
dijo que la valentía espiritual es prueba de que el Espíritu Santo mora en ti. Y quizás este sea el mensaje más importante que transmite el Salmo 27. No se trata solo de sobrevivir a las dificultades, sino de afrontarlas con propósito, de transformar el dolor en sabiduría, la incertidumbre en fe, la debilidad en comunión. Porque cuando la fe se convierte en refugio, el corazón encuentra descanso, incluso en medio del caos. Y lo más hermoso es que esta valentía, esta fuerza silenciosa, no es privilegio de David ni de las grandes figuras de la fe. Está disponible para mí, para ti, para cualquiera que elija confiar, incluso sin comprender. La valentía inquebrantable no es un don excepcional, es fruto de la presencia. Y cuanto más tiempo pasas ante Dios, más fuerte te vuelves por dentro. Esta es la belleza del viaje espiritual. Con cada paso, la presencia se profundiza y el miedo disminuye. Con cada oración, el corazón se fortalece. Con cada lágrima, algo nuevo florece. Y al final, te das cuenta de que el coraje que tanto buscabas ya se estaba formando en ti desde el principio. Gracias a la mano paciente de un Dios que nunca dejó de cuidarte. Comenta allí, esta palabra me fortaleció. ¿Sabes? Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje llegó a una parte de ti que quizás había estado en silencio por un tiempo. Y eso es hermoso, porque demuestra que tu corazón aún busca, aún cree, aún quiere acercarse a Dios. Lo que hemos hablado hoy no se trata solo de un salmo antiguo, sino de cómo la fe perdura en nosotros, incluso cuando todo parece desmoronarse. Si este contenido te hizo reflexionar, te trajo paz, o simplemente te recordó que no estás solo, dale a me gusta. Realmente ayuda a mantener viva esta cadena de fe y esperanza que estamos construyendo. Y no olvides suscribirte al canal, porque con cada nuevo video profundizamos en este camino de fe, valentía y transformación, paso a paso, de la manera correcta, con el corazón abierto. Y si te quedaste hasta el final, deja un comentario abajo. Estoy contigo hasta el final. Esta frase es nuestra señal de que estamos juntos en este viaje, fortaleciéndonos mutuamente, aprendiendo y creciendo juntos. Y antes de irte, aquí tienes un video que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Te ayudará a comprender aún más cómo la presencia de Dios puede convertirse en tu mayor refugio. Haz clic y quédate conmigo. El viaje aún no termina.